Mi gente, ¿qué es lo que hay, Party People? Hola. Ay, amiga. Hola, amigo. Muchas pruebas y no son de SIDA. Gracias a Dios. Gracias a Dios, bueno, entonces. Eso es muy divertido, señores, como estamos logrando este podcast. Bueno, Es muy esto está divertido. casi cancelado, yo no puedo más. Ay, tan dramático. Dame mi banda. Hola, señores. Hoy vamos a hablar de algo muy bonito. Bueno, al final no lo fue tanto, pero fue bonito mientras duró. Fue bonito, o sea, yo tengo muy, muy buenos recuerdos y lo disfruté. Fue bonito mientras duró. Hoy vamos a hablar de el episodio de hoy es para los Elder Millennials, en verdad. Los Millennials más viejos. Si Sí. usted es Millennial de los últimos, o bueno, todo lo que vino después, cójase un break hoy. O si quiere darse su cultura con Sí, sabrosura, sí, claro, un poquito. obviamente puede escuchar también y puede después ir a YouTube y tirarse todos los videos de esto que están. Pero vamos a hablar de un programa que rompió esquemas, en verdad. Alguien lo había comentado el otro día en una pregunta, en uno de esos boxes que Instagram. uno pone en Instagram. Ajá. Y aquí estoy Complaciendo peticiones. Y es verdad que esta no me pesa para nada porque amé hacer este episodio porque me transportó bastante. Así que vamos a hablar de... No voy a decir programa y después voy a explicar por qué. Pero vamos a hablar de Nube Luz. Yay, sube Ok. a mi nube, nube luz. Nadie está cantando, Leticia. O sea, es que eso es lo que yo más recuerdo. Sube, sube. Todo el que conoce Nube Luz. Es pájaro, mentira. Most likely sí, pero... Bueno, pero esa canción es un himno. No, ese era el opening, ajá. Sí, un himno. Pero vamos a hablar de esta fiesta, que así era que se le decían, ¿verdad? Cómo, bueno, su legado, cómo se creó, la importancia que tuvo para la televisión peruana y latinoamericana y para la televisión infantil, todo su apogeo y el trágico hecho que después lo llevó al final Sí. de todo esta magia. Nada, acomódense ahí que no va a ser corto. Se lo digo desde ahora. En 1990, bueno, 89, 90, ¿de qué México? Perú, perdón, ay, Dios mío, mi gente de Perú, si me están escuchando, disculpen. Es que estaba viendo, Leticia, una noticia, antes de tú llegar, de una actriz México-Argentina Ajá. que vive en México y la tipa le hizo un comentario racista a una persona en la calle. Odio ¿Qué? los negros, dijo. Y se le están tragando. Y como que lo vi tantas veces que estoy desde hace ratico pensando en eso porque me chocó tanto esa ridícula chopa. Qué fuerte. Pero bueno. Volviendo cerrado al el tema. paréntesis. Exacto. Para finales de los 80, principios de los 90, este año estuvo marcado en Perú por una crisis económica muy fuerte, apagones, violencia terrorista, un número de otras cosas. Bueno, y muchas... Latinoamérica, Sí, al igual eso que te hoy iba a decir. al igual que hoy se estaba cayendo a pedazos, no estamos mejor. No se No es que hay engañen. mucha diferencia. Exacto, no se engañen. Pero en medio de todo este asunto, estos asuntos, Panamericana Televisión, una televisora muy importante de Perú, tomó una decisión muy audaz y fue producir un programa infantil diferente, algo que pudiera cautivar a los niños y al mismo tiempo convertirse en un respiro en estos tiempos de incertidumbre que se estaban viviendo. Esta apuesta, esto llegaba después de la cancelación de un programa llamado El Show de Julie, que era un espacio transmitido en cadena nacional en 1989 y que al mismo tiempo había sido una adaptación local de Show de Xuxa. Ay, Xuxa. Yo tenía la chancletica. Mi hermana la tenía también. Qué asco esa chancleta. Para esa nueva experiencia, el canal llamó al dramaturgo peruano Alonso Alegría Amezquita
reconocido por su experiencia y creatividad. De entrada les voy a decir que esto fue preparado tal, o sea, esta gente se prepararon como que iban a hacer una película, o sea, la preparación se correspondía con la envergadura del proyecto. Buscaron gente, o sea, lo más Pro. duro, lo Lo pro. más pro. Bueno, y el que vio el programa Bueno, y sí. recuerda el Es set, que ese era tiene que saber que una persona que no era pro no iba a poder hacer ese era programa. impresionante. Amiga, entonces llamaron a Alonso Alegría Amezquita, que era una persona muy reconocida, con mucha experiencia, un creativo muy importante. Alonso recibió la misión de diseñar todo el contexto del programa, pero no trabajó solo, formó un equipo creativo con una lingüista llamada Clara María Cabanaro Chávez, el diseñador gráfico Fernando eh, Gagliuffi. Dios, pero ahí hay unos apellidos. Sí, creo que hay algo que tiene Jesus. que ver. No, Glufo, que es el protagonista el dueño de la nube, Ujú. creo que no sé si el nombre lo habrán sacado del apellido de Fernando. Y las escritoras Catalina Lohmann y Maritza Kirchhausen. El grupo presentó varias propuestas iniciales, según algunas fuentes que vi por ahí. Le voy a ser sincero, la información, hay información, pero está como regada en 20.000 vainas. En Wikipedia hay una historia muy completa, pero obviamente la leí, pero a mí no me gusta quedarme solo con lo de Wikipedia porque son Claro. informaciones muy generales. Y eso lo puede editar quien sea. Así que sí, pero sí encontré varias fuentes más, en verdad, y hay muchas Ujú. entrevistas también de personas que estuvieron En el programa. involucradas en esto. Bueno, ellos presentaron varias propuestas, según algunas versiones. Primero se presentaron 3 propuestas, que era que esto iba a pasar en una caja de juguetes o en una nave espacial o en una nube. También se dice que fueron 5 propuestas que iban a ser una juguetería o una nave espacial parecida a la del show de Julie, Ujú. una nube, una casa mágica o un parque de atracciones. Y luego que se analizaron las alternativas, aparentemente Panamericana Televisión eligió la nube como el escenario principal, una elección que marcó para siempre obviamente el destino de este proyecto. Ujú. A partir de aquí comenzó a tomar forma una idea sin precedentes, no solamente en la televisión, pero en la televisión latinoamericana. No di que en la televisión para niños, en la televisión y punto. El tamaño de esta producción no se había visto antes y Wow, es creo que que no se ha vuelto a ver. Estoy seguro que no se ha vuelto a ver. yo creo que sí. El programa este venezolano, el Club de los Tigritos. No, pero no era igual. No era igual. Tú verás. Bueno, El Club de Tigritos fue grande. era A mí me grande. encantaba también los sábados. O sea, sí. Un saludo a David, que estuvo en el Club de los Tigritos. Mi amiga Valeria también y Luis Fernando en México si nos está escuchando. Pero esto fue muy grande. O sea, No, es que yo recuerdo este programa como algo demasiado increíble. se pensó en un set de grabación de dimensiones impresionantes con la capacidad de albergar un espectáculo en vivo entre 4 y 5 horas, lleno de juegos, bailes, canciones y una nueva colección de dibujos animados. El concepto se quedó plasmado en un documento fundamental al que se le llamó la Biblia Nube Luz. Allí se resumían 3 pilares esenciales. Primero, que no se trataba de un programa infantil, por eso dije al principio que no le quería llamar programa, sino una fiesta infantil, y la palabra programa quedó totalmente prohibida durante toda la existencia de esto. Wow. Segundo, que esa fiesta ocurría en una nube mágica que viajaba por el mundo bajo el mando de Glufo, un entrañable personaje que en su idioma glúfico, por eso fue que se contrató a la lingüística María Cabanaro Chávez, porque se inventaron palabras, o sea, todas las palabras que se usaron se inventaron para el programa por una persona experta en lingüística. Bueno, pero en su idioma glúfico él llamaba Dalinas a sus 2 amigas. Las Dalinas eran las conductoras del programa, que primero fueron 2. Y tercero, que todos los juegos creados y por crear deberían girar en torno a los elementos de una nube bajo la luz del sol, que eran agua, aire y luz. Con la Biblia de Nube Luz bajo el brazo, la responsabilidad de la producción recayó en Rocío Rochi Hernández, ex productora del show de Julie. Ella se encargó de llevar el proyecto de la idea a la realidad. Fue aquí, entonces, cuando se inició la etapa de casting.
y la preproducción. Desde el inicio había una condición muy clara, que iban a ser 2 conductoras. Se tomó la decisión que fueran 2 porque no se quería dar un protagonismo a una sola persona, especialmente si el programa arrancaba fuerte. No querían que dependiera el programa de la imagen de una sola gente, porque si esa gente se iba, se caía todo. Claro. En paralelo también se fue ajustando la historia original del programa. Al comienzo esto me mató, me dejó seca. La persona que se le ocurrió esto para un programa de niños debería estar todavía presa. O sea, se fue ajustando la historia original del programa. Uh-huh. Yo no sé quién se le ocurrió. O sea, no sé a quién se le ocurrió esto para que sea el contexto de un programa de niños, pero al principio el relato planteaba que una pareja viajaba en auto, sufrió un accidente y que Glufo, al presenciar la tragedia desde su nube, descendía y encontraba a 2 niñas en el asiento trasero. Las rescataba, las llevaba a la nube y las bautizaba como las Dalinas. Ellas, ya adultas, dedicarían su vida a dar alegría a los niños, pero la idea resultaba demasiado trágica para un programa infantil. Está fuerte. Tú dices. Ay, mira, se murieron sus padres, pero ellas van a darle alegría a los niños. Porque Rulfo. Eso se reemplazó por una versión más mágica y ligera. Gracias. 2 amigas caminaban, encontraban un ancla colgando del cielo, subían por ella y llegaban al mundo de Nubeluz, donde Glufo las invitaba a quedarse como Dalinas para llenar de diversión y felicidad a los niños de todo el planeta. Ahí también no está del todo limpio eso, porque es verdad, eso es irse con extraños, pero los 90. El contexto internacional también jugaba su papel. En los años 90, los fines de semana tenían un ritmo especial gracias a la expansión imparable del programa de Xuxa, que adaptaba su versión de brasileira para Latinoamérica. Muchas imitadoras regionales intentaban replicar su éxito, pero poco a poco esos formatos fueron quedando atrás porque usaban las mismas canciones de Xuxa y no lograban crear un universo propio. Incluso, aunque Isha sí le hicieron su música, pero Isha vino en esa ola también. Claro. Pero Isha sí le hicieron sus canciones y tuvo como su propia cosa, tú sabes, ¿no? Por lo menos. Isha, I Love You Long Time. ¿Ese es el club de Isha? Si ella supiera. Yo la conocí, obviamente ya no se va a acordar, yo la conocí Saludos. chiquito. And I freaked the fuck out. O sea. Yo amo a Isabel, de verdad. En el Perú, tras la despedida del show de Yuli, Panamericana apostó por este nuevo espacio que, como dije hace un momento, tendría su música, juegos, como los demás, y ofrecería un universo original llamado Nubeluz. Ya aquí las 2 palabras en la Biblia estaban separadas, se unen a formando una sola. Los ejecutivos estaban convencidos de que tenían entre manos un éxito, pero aún quedaban detalles muy importantes por resolver. Encontrar el lugar ideal para el imponente set que se había planeado, terminar esta escenografía y elegir a las conductoras. En el camino hacia... Le estás respirando, yo lo estoy oyendo full. Ah, ok. Entonces... ok. ¿Qué te estaba diciendo, amiga? Sorry, es que como tengo los audífonos puestos, te oigo de que... Igualito. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Lo de que ya eligieron. Había que elegir la conductora Claro. ahora. En el camino a esta realización de Nubeluz, muchas cosas comenzaron a ajustarse. Bueno, ya de un poquito de contexto de eso hace un momentico. Sí, cambiaron cosas de la idea original. Por ejemplo, en un inicio también se pensó que las conductoras tenían que ser gimnastas o al menos tener nociones de gimnasia. La razón era que en la introducción del programa las chicas aparecían dando giros y haciendo de todo. Una locura total. Porque iban a ser como una pirueta, como un molino, que las piernas iban a formar como un arco iris, que salía la palabra Nubeluz. Madre. Pero esa idea pronto se descartó. Si podían encontrar, o sea, ellos podían encontrar gimnastas, pero no garantizaba que fueran buenas presentando. Claro. Que, pues, señora, es un trabajo muy diferente a ser gimnasta. Y al final lo más importante era la conexión con el público, no el tema de las acrobacias. Sí. Algo parecido, pasó con el vestuario. En un inicio estaba pensado que las Dalinas llevaran
en el centro del traje un símbolo que las identificara, pero también decidieron eliminarlo porque el canal de la competencia, América Televisión, transmitía en ese tiempo la serie Los Ositos Cariñositos de Care Ay, Bears. sí. Y esos personajes ya usaban símbolos en el pecho y no querían que hubiera ninguna similitud. Me lo encuentro un poco tonto porque los Care Bears son de otro país. Claro, Pero bueno, tú sabes. ese canal no es mío. Y esto pasó. Te voy a apuntar. Después pasaron otros, perdón, ay Dios mío, sí, llegaron estos cambios, se definieron más cosas, comenzaron los castings en la etapa de preproducción. Jóvenes de distintas edades llegaron al llamado. La primera en presentarse fue una muchacha peruana de apenas 17 años, tímida, acompañada de su mamá y vestida con un uniforme escolar. Sin embargo, frente a las cámaras se transformó. Se mostró súper extrovertida y segura gracias a su experiencia como modelo en comerciales y catálogos de belleza. Esta chica era Mónica Santamaría Smith, que se convirtió en la primera elegida. Después pasaron otros nombres que con el tiempo serán conocidos en el mundo de la farándula en Perú, como Marisol y Selena Aguirre, Bárbara Cayo, Maripil Barrera. Yo trabajé con una que Cayo, de ese grupito. Gloria María Solari, entre otras. En un principio, Mónica comenzó a ensayar con otra joven, pero el parecido físico entre ambas era mucho y se temía que no funcionara para el programa. Esa chica fue separada y en su lugar entró Gloria María Solari. Sin embargo, Gloria tampoco terminaba de encajar del todo en la idea que Panamericana tenía para el proyecto, así que la búsqueda de esta segunda Dalina continuaba. Y fue aquí cuando Mónica sugirió a la producción el nombre de una chica argentina con la que trabajaba haciendo fotos para catálogos de Jambal. No sé si eso era una marca allá, no sé. Tenía muy buena química entre las sesiones y Mónica estaba convencida de que también la tendría frente a las cámaras. Esta joven era Almendra Gomelsky. El problema era que en ese momento Almendra estaba en Argentina y la producción ya estaba por cerrar el llamado de las conductoras, pero justo entonces Mónica avisó que Almendra había regresado al Perú y la convocaron al casting. La química que tenían en las fotos se notó también en las pruebas de cámara. Además, en su ficha de casting, Almendra escribió algo que sumaba puntos. Era que ella tenía dotes de canto, algo que Mónica no mencionó en la de ella. O sea, ¿Y será verdad? Ahí yo no me acuerdo. O sea, ella cantaba las canciones, pero yo no recuerdo tampoco que era una de que mega voz tampoco. Digo, eran canciones que tampoco ameritaban. Claro. Perdón, voy a beber agua. Porque el calor sigue. Ay, señor. Ay, amiga. Espérense, que estoy arreglando algo aquí. Es loco, como que, mire, ella puso que ella canta, ya es un buen punto, ya, vamos. Era un buen punto porque iban a grabar canciones. Sea joseadora. Así fue como tras un casting que recorrió todo el país, la primera en ser elegida oficialmente fue Mónica, como dije, con su espontaneidad y belleza juvenil. Luego llegó Almendra, que ya tenía 21 años, era también modelo, aunque ella misma reconoce que fue a la prueba sin demasiadas ganas y expectativas, más que nada porque Mónica básicamente la impulsó. Ella dijo: yo trabajaba con Mónica haciendo fotos, éramos amigas, contó después. Y ella me dijo: anda, porque así seguimos trabajando juntas. Ay, qué linda. Cuando tomaron a Mónica pensé, eso fue Almendra que siguió comentando, que a mí no me iban a elegir, pero fui igual, más que nada para quedar bien con ella. Fui con cero maquillaje, vestida de lo más simple. Me hicieron contar un cuento, cantar una canción de Xuxa y leer una carta. Y en un momento me invitaron a pasar a una oficina y me presentaron un contrato. Me acuerdo que llamé a mi mamá y ella me dijo: no firmes nada, primero hay que leerlo. Así fue mi historia. Todo sucedió sin querer queriendo, sin imaginarme lo que iba a pasar. Ella fue, mira, déjame ver cómo tienen por cumplir. Por cumplir con la Mónica. Así, con ambas conductoras ya elegidas, Nubeluz encontró a sus dos primeras Dalinas, Mónica y Almendra, cuya química y frescura
marcarían el inicio de una de las etapas más importantes de la televisión infantil en Latinoamérica. Mientras se definía el elenco, la escenografía enfrentaba retrasos debido a su magnitud y complejidad. Finalmente, el gigantesco... Ay, Dios mío, ya yo mismo quité la página. O sea, es que eso era enorme. Yo no sé dónde estoy. Ah, ya. Eso era grande. Oye, ellos... el set quedó listo en el Coliseo Amauta, un recinto cerrado, el recinto cerrado más grande del Perú, que en ese entonces estaba ubicado en el cercado de Lima. O sea, era en una arena, era un coliseo que se hace el programa. O sea, para mí eso era un stage de un canal de televisión. No. Jesus Christ, wow. Así que como en medio de una época dura para el país, bueno, así fue, como en esta época dura para este país, nació un programa que no se parecía a nada antes visto y que logró lo impensable, convertirse en la fiesta infantil más grande jamás transmitida por la televisión. En la historia original de La Nube, al principio no se pensaba otorgar premios a los concursantes. Yo estaba loco por un cono, loco, y nunca se me dio. Mi amor, estaba un poquito lejos. Pero eso de dar premios, eso no, al principio no se iba a hacer, porque no se quería auspiciar a ninguna marca, sino que Nubeluz tuviera sus propios productos, y a verdad, así fue después. Esa gente tenían todo. Su merchandise así todo, leche, o sea, los flancitos de Nestlé yo creo que llegué a ver, y sí, yo creo que teníamos un postrecito mascota, lápices, de todo tenían. Pero, como era imposible no reconocer el esfuerzo de los niños, ay Dios mío, yo le volví a dar el botón, y qué vaina es, loco, ¿qué es lo que uno tiene hoy? Ya yo me estoy quillando, Leticia, conmigo. Sí, porque yo te decía, pero ¿con quién? Contigo también. Yo no he hecho nada. La productora Rochi buscó... Rochi. Ay, tú, Hernández. Buscó la manera de recompensarlos y al investigar descubrió que en Francia estaban de moda regalar conos llenos de dulces. Y así nació el cono de Nubeluz. Tras algunas demoras en la realización de la impresionante y colorida escenografía ubicada en el Coliseo Amauta, como dije, el recinto cerrado más grande de Perú, Nubeluz sale al aire a las 8 de la mañana el sábado 8 de septiembre de 1990, en simultáneo en Perú por Panamericana y en Estados Unidos por la cadena hispana Telemundo, con base en Miami, con Joaquín Vargas como director artístico y Luis Carrizales Stoll como productor general. Girl, pero así de perros fueron ellos. El programa, mi amor, el programa eran cuatro, el programa duraba 4 o 5 horas y era en vivo y era los sábados y los domingos. Es que yo me acuerdo que era como media mañana ese programa. Sí, no, y aquí veíamos en las repeticiones. O sea, era largo. Aquí veíamos repeticiones y muy editado. Había muchas cosas que en la transmisión que llegaban aquí no se ponían. Porque aquí lo daba la cadena Sur y también Reintel. La producción de Nubeluz comenzaba los lunes en las oficinas del edificio en Camino Real, en San Isidro, donde se ubicaban Producciones Nubeluz S.A., con una reunión en la que participaban el productor general, la productora ejecutiva, el director artístico, el director de comercialización, la guionista Marisa Kirchhausen y parte del elenco. En esas reuniones se definían ideas que poco a poco formaban el guión del fin de semana, pautas, juegos, premios, sketches, invitados. Fueron pila de artistas a Nubeluz, hasta Juan Luis Guerra fue. Sí. Pero es que, wow, esa gente no descansaban. No. Una vez listo el guión, se revisaban las necesidades de producción y se dividía el trabajo entre escenografía, vestuario, coreografía y las otras áreas. El set de la Mauta con toda la escenografía y los juegos se revisaba y mantenía durante la semana para que todo estuviera listo para la semana siguiente. Imagínate que un carajito de eso le pasara algo. No, que eran juegos en piscina y vaina. En cuanto a los niños talento, había un responsable que los buscaba, los convocaba, probaba y seleccionaba durante la semana para que figuraran en la pauta del programa. La persona encargada del vestuario debía tener lista la ropa de todo el elenco para los 2 programas del fin de semana. Yo no me quiero ni imaginar esa vaina. Viejo, pero eso es peor que una película. Eso es peor que una película. Porque esto no se acaba. Exacto, era como el estrés interminable. Por la película tú tienes tu tiempo ahí calculado. Claro. Wow. Y también los trajes de los nubecinos que concursaban. Los nubecinos eran los niños que iban y los nubetores eran los que veíamos por televisión. Un promedio de 120 niños por semana que participaban. Los de casting estaban desflecados. No, eso eran los concursantes, eso no eran los talentos. Pues, pero igual.
Cuando el elenco no estaba de gira, descansaba los lunes, pero de martes a viernes, Dalina, Sindelas y Golmudis. Las Sindelas y los Golmudis eran como los acompañantes bailarines que estaban atrás y animaban y asistían en los juegos. Junto al coreógrafo y un asistente ensayaban y pulían los pasos de baile que veíamos todos los programas. Mónica, la Dalina más joven, tenía la facilidad para aprender las rutinas y le encantaba bailar, y Almendra prefería cantar. Las Dalinas tenían una agenda recargada durante la semana, supervisadas por el productor y acompañadas por el director artístico. Asistían a clases de impostación de voz, dicción y canto, con una mezzosoprano especialista de 4 a 5 horas diarias, además de clases de actuación y animación de programas. Estas mujeres la tenían todo el tiempo aprendiendo. Pero un régimen del diablo, yo creo que le pagaban la funda. Eso te iba a decir, pero a mí que pagame. Le pagaban la funda. Muy bien. Los jueves se realizaba el ensayo general en el Amauta junto con parte del personal técnico y de producción, corrigiendo los detalles finales para que la nube llegara perfecta a los hogares de los nubetores. Mientras tanto, parte del equipo de producción en las oficinas de Panamericana seleccionaba material de video, editaba promociones, adelantos de juegos, cronogramas de dibujos animados y reels de promoción para el extranjero. Wow. Una vez ellas iban a venir y yo fui, y estando en el sitio se canceló. Yo quedé seca. Yo no llegué a ese nivel. Cada juego de Nube Luz tenía su propia producción. Por ejemplo, para el tobogán glúfico se necesitaban azafates, ¿tú te acuerdas? Yo me acuerdo. Y vasos, porque los niños bajaban con los vasos llenos de un líquido. Y la piscina que servía de base de juegos como el tesoro submarino, la marimba acuática, wow, me estoy yendo otra vez, el hongo o las truquicuerdas debían tener la temperatura adecuada, porque no era raro que algún nubecino se arrepintiera de participar. Sí. Al final son niños. Claro. Cuando el programa iba en vivo a las 6:30 de la mañana, se recogía en una combi a todos los integrantes de la nube mientras las Dalinas llegaban en sus vehículos propios, y la gente que presenciaba el programa hacía cola desde las 5 de la mañana, o sea, el público. Porque el público no eran solamente los niños que salían detrás. Alante del set habían gradas llenas de gente. Es que eso era un coliseo y eso tenía que llenarse. Dios mío, qué nervio. Yo estoy nervioso y eso pasó. O sea, yo me imagino la adrenalina que era el vamos en vivo, el 3, 2, eso era de morirse. Hicieron una película, creo que está en Amazon, pero Almendra dijo que se inventaron pila de vaina que nada que ver. No sabía. Es relativamente nueva, según vi. Y no la quiero ver entonces. Entre las 6 y 7 y media se escogían los niños que participarían en los juegos, se les cambiaba y se les ponían los trajes amarillos o rojos, y se les entrenaba, porque no había un solo juego que no hubiera probado que no se probara antes del programa en vivo. O sea, antes de salir al aire ya los niños habían todos ensayado y se les había explicado cómo funcionaban los juegos para que no pasara nada. A las 7:30 se prendían todas las luces de la Mauta. Yo estoy emocionado. Me encanta. Se chequeaba la señal vía microondas al control maestro de ProdPan, Producción Panamericana, me imagino, y luego al control maestro de Panamericana, donde se ajustaban los niveles de video, dejando todo listo para salir al aire. Vamos a tomar un pequeño break, amiga. Ok. Y venimos en breve. Hola a todos, yo soy Joel de Cine en Vinilo. Quiero aprovechar este break para decirles que si les apasionan las historias donde el crimen y la cultura pop se cruzan, les tengo el podcast perfecto. Yo, Joel, un servidor, junto a Ámbar Maceo, les traemos Pop Crime Files, un espacio donde hablamos de los casos que marcaron titulares, secretos detrás de la fama y muchísimas historias reales que parecen sacadas de un guión de película. Todos los miércoles tenemos un episodio de estreno en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma de podcast preferida. Ya lo saben, no se lo pierdan. Exploramos el lado más intrigante de la cultura pop en Pop Crime Files. Dicen que el chisme es malo, pero entretiene. Glossip es el glow, el brillo y colágeno que recibimos cuando escuchamos un buen chisme o vemos nuestro programa favorito. Si te gusta el gossip y el mundo de la cultura pop, no te puedes perder el podcast Glossip Girls con episodios nuevos todos los miércoles. Únete a nosotras, Jonais Baez y Ana Victoria Torres, mientras desglosamos los chismes que nos dan glow o no glow. Suscríbete a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio.
Señores, ya volvimos. Espero que se lleven de los comerciales que están saliendo al aire, por favor. Gracias. Por favor, gracias. Cada programa debía transmitir un mensaje positivo para los niños. El actor Víctor Prada participaba junto a las animadoras en sketches, me acuerdo de él, caracterizando objetos con grandes disfraces, mientras estos muñecotes gigantes que Ajá. salían al final en la gran marcha se convirtieron en un emblema que otras producciones después imitaron. Uno de los símbolos más icónicos fue el cono, como dije, de Nubeluz, cubierto de nubes y lleno de sorpresas, que se entregaba a los ganadores de cada juego. El éxito inmediato del programa también se apoyaba en el idioma glúfico, como comenté hace un ratito también, un lenguaje inventado que reforzaba su universo mágico y que pronto conquistó al público. Y aquí surgieron palabras icónicas como las dalinas, que eran las productoras, los nubecinos, como dije, que eran los niños en el estudio, los nubetores, para quienes seguían desde casa, los golmodis, para los bailarines asistentes, y el grito de guerra inolvidable que abría las competencias y el programa, que eran Grántico, Palman y Zoom. Wow, me fui. O sea, lo dijiste y fue como que me transporté. Ya lo sabe. Al léxico creado por una lingüista, la lingüista de esta señora que mencioné al principio, se le sumaban canciones pegadizas, melodías, las cuales me sé todas, absolutamente todas, letra por letra. Y no lo dudo. No lo dudes ni nada. O sea, es que tú no entiendes. Y melodías diseñadas no solo para divertir, sino también para concientizar sobre la adicción al tabaco. Conmigo no funcionó. Los peligros de las drogas, la necesidad de ejercitarse, la vocación, el cuidado del medio ambiente, Muy la bien. lectura, la autoestima, la nutrición, entre otros. La parte musical estaba a cargo del experimentado Jorge Coco Tafur, Cocota. quien combinaba contenidos educativos con la onda fiestera de temas del grupo argentino Las Primas. Señora, Nubeluz fue tan grande y esa gente estaban tan encima de absolutamente todo lo que estaba pasando, que cuando Juan Ligues explotó con Ojalá que, bueno, cuando ya Nubeluz, con Ojalá que lleva café, Nubeluz no había salido, pero ya le estaba muy pegado. Y cuando explota Bachata Rosa, la Virgen y todo eso, se hicieron el nuberengue, para que tú entiendas. O sea, esta gente estaba encima de todo para no quedarse atrás en nada. Eran los reales productores, viejo. O sea, ya no se hace No, televisión así. no. Después del primer año, la productora Rocha Hernández, se trasladó a Frecuencia 2 para realizar el concurso de la Paquita peruana del programa Xuxa. Y la producción de Nubeluz quedó a cargo de Luis Corrizales Estor como productor general y Joaquín Vargas en la dirección artística. La estructura de trabajo continuaba igual. Los lunes se reunían para definir guiones y pautas. Los responsables de cada área coordinaban sus tareas. Durante la semana se le daba mantenimiento al set. Se seleccionaban y preparaban los niños. Se revisaba vestuario. Todo lo que dijo, o sea, Todo lo que tú mencionaste. eso siguió igual. Su esquema siguió igual. Siguió completamente igual. Cada sábado, como dije, a las 8 de la mañana, la fiesta de Nubeluz llegaba a hogares de millones de niños, en verdad. Las modelos animadoras rompieron con todo esquema previo, alcanzando una gran popularidad y llevando el rating al límite nunca visto en horario de sábado y domingo de 8 a 12. Las presentadoras en vivo se extendieron a diversas ciudades del interior del país y el éxito llevó a la idea de internacionalizar el programa. Para 1991, Nubeluz introdujo pequeñas modificaciones. El logo original, compuesto por una nube blanca, un arco iris y sol y un corazón con la palabra Nubeluz, fue reemplazado por una nube moderna de bordes azules y fondo multicolor con el logo Nubeluz en letras blancas. En el 92 se agregó una intro al programa que se usaría hasta octubre de 1993, consolidando la identidad visual y mágica que es la que se recuerda hasta hoy. Desde noviembre de 1990, Nubeluz ya se había expandido fuera del Perú, o sea, quedó básicamente 2 meses después que empezó, y empezaba a llegar a otros países. Ecuador lo transmitía por Telesistema, Bolívar por la red ATV, luego Guatemala y Uruguay, y poco a poco se fue consolidando en toda Hispanoamérica, llegando a todos los países de habla hispana sin descartar uno en particular. En Estados Unidos, desde sus inicios, se transmitía vía satelital
por la cadena Sur, que era la que llegaba aquí también, aunque solo en 1992 comenzó a emitirse de manera local a través de Telemundo. En 1993 la expansión llegó a China, Turquía, Egipto, India, Indonesia y otros países asiáticos, wow. lo que dio lugar al doblaje del programa. Incluso se llegó a ver en algunos países europeos y fue doblado al portugués para Brasil. En agosto de 1993 se grabó una versión de Nubeluz en Estados Unidos. Yo he visto videos de Nubeluz en inglés totalmente con 2 Dalinas gringas. Oh, wow. Pero al final cuando se presentó, se hicieron un foro, estas dinámicas que se hacen privadas, y parece que no, y a los ejecutivos tampoco le... los gringos son muy brutos para eso. Hay que decir las cosas como son. No tienen este tipo de imaginación, en verdad. Pero sí, se grabó una versión de Nubeluz Estados Unidos, pensada exclusivamente para el público estadounidense. Pero no tenían el gusto. No, con dalinas locales, Amy, Sofía y la futura actriz Monica Porter para el piloto, que nunca salió al aire. Se envió a ABC y a NBC y fue retirado a último momento, ya que la esencia de la nube no se traducía al inglés en Estados Unidos. Mientras tanto, So sorry de lo que se perdieron por bruto. Bueno. El programa seguía transmitiéndose por la cadena hispana de Telemundo, igual, o sea, la versión original. En cuanto a cambios en la animación, a finales de 1992, Mónica Santamaría anunció que se retiraría temporalmente del programa y la producción buscó reemplazos. Se contactó a la animadora argentina Flavia Palmiero, pero no pudo incorporarse por compromisos en telenovelas tras un casting donde participó Karina Calmet. El 26 de septiembre del 92 ingresó al programa la peruana residente en Miami, Lilian Brown. Karina Calmet la menciono porque ella sí terminó estando en el programa, pero mucho más adelante, y ya en la época ya de declive. Pero entró Lili. Sin embargo, Lili no logró la aceptación del público de inmediato. Por lo tanto, el 28 de febrero del 93 debutó la animadora colombiana Xiomara Civile, conocida como Xiomi, quien originalmente había sido Nubelina. Xiomi rápidamente conquistó a la prensa y televidentes, logrando un aumento en los ratings, y el 5 de junio Mónica Santamaría regresó, quedando Xiomi definitivamente como Dalina también y conformando el primer cuarteto oficial de conductoras, aunque se consideró la posibilidad de integrar una quinta Dalina. Eso no pasó. Qué bueno que no pasó. Para septiembre del 93, Nubeluz volvió a las emisiones en vivo con la coordinación de las 4 Dalinas, alternando sus apariciones. 2 animaban, mientras las otras 2 estaban de gira o en días de descanso. Las duplas más vistas, yo me acuerdo de toda esta vaina, las duplas más vistas eran la de Mónica y Xiomi y la de Almendra y Lili. Era poco frecuente ver a Almendra con Xiomi, aunque no era que no pasaba, recuerdo un programa muy específico de ellas dos. Y era muy raro ver a Mónica y a Lili. No era que no pasaba, pero eran las duplas que menos se usaban. Recuerdo que se llegó a usar el trío de Lili, Xiomi y Almendra también. Se rumoró que Almendra y Mónica tuvieron un distanciamiento durante este periodo. Por esta razón, no compartían programas juntas hasta enero del 94. Eso se desmintió. Oh, iba a decir, chisme. No, y tú verás, lastimosamente me enteré que era mentira por lo que pasó, pero eso no era verdad, que se habían distanciado, o por lo menos no era nada tampoco del otro mundo. Según lo que yo leí, quizás fue verdad. Para los especiales del tercer aniversario del programa, se logró reunir a las 4 Dalinas juntas en escena, mostrando la fuerza del cuarteto que había marcado una etapa ya de consolidación. El éxito de las animadoras rompió todo esquema previo y llevó el rating a niveles históricos para su horario de sábados y domingos, lo que abrió la puerta a presentaciones en vivo en distintas ciudades del interior del país y reforzó la idea de internacionalizar la fiesta. Entre el 91 y el 93 se hicieron ajustes a la estructura del programa, se agregaron intros, se produjeron videoclips y se consolidó la expansión internacional. Cada país tenía su propia manera de recibir la magia de la nube, pero siempre manteniendo la esencia que había conquistado a los niños peruanos y pronto a toda Hispanoamérica. Recuerdo que aquí, por ejemplo, yo pasaba muñequito o comiquita o como le quieran llamar, aquí no pasaban eso. Ah, mira, no sabía. No llegaba a ese premium. No, a mí no me interesaban tampoco. Cuando el programa
se encontraba en todo su apogeo y justo cuando se hablaba de una miniserie incluso Oh, que iban a wow. protagonizar, todo se vino abajo. Ay. Sí, lastimosamente esto terminó horrible. La fiesta empezó a acabarse. La historia de Mónica Santamaría, la Dalina chiquita, como le decían, era, o sea, una historia brillante, pero muy trágica. Si Nubeluz representaba diversión, alegría y buen humor, la vida de Mónica era todo lo contrario. Mónica duró años luchando contra la depresión y un chantaje sexual que la marcó profundamente y finalmente se quitó la vida. Obviamente yo no lo voy a dejar ahí, vamos a tirarnos este completo. Claro, yo recuerdo. Me acuerdo hasta de la O revista sea, que yo me tenía acuerdo de todo. de la noticia cuando salió. O sea, pero que decían que había sido el novio, que no sé qué. Vamos a hablar de eso ahora. Y para que tú El novio veas. era un azaroso, Bueno, exacto, no se le quita. no se le quita. Y de cierta forma, bueno, es que son problemas de salud mental también, tú sabes. Sí. Así que vamos a ir. Antes de llegar a ese desenlace, su vida estuvo llena de episodios de dolor que intentaba ocultar para poder seguir adelante frente a las cámaras. En varias oportunidades trató de quitarse la vida, atormentada por pensamientos negativos que ella callaba para continuar, como dije, frente al programa. Era una dualidad muy difícil el hecho de ella trabajar con niños, para niños y llevar esta No vida, es o sea, es una cosa fácil. terrible. ¿Qué edad tenía? Que ahora 23, o 22, sea, era muy 23. Una joven. niña. Ella empezó en el 90 tenía 17 y en el Empezó una 94, en el 94 tenía 21. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Qué difícil. Bueno, ella tenía 23, ¿verdad? Ella fue al casting con 17, pero yo creo que ya ella tenía 22, 23, no sé. Para entender un poco el contexto, basta recordar una entrevista que concedió al programa de Gisela Valcárcel, donde le preguntaron si tenía pareja. Mónica explicó que era una persona muy enamoradiza y que no temía ilusionarse. Una de sus relaciones más polémicas fue con Diego Ferran Palacios, del cual salió muy afectada, sumida en la depresión. Por esta decepción, intentó suicidarse tomando un frasco de pastillas. Ah, pero se Obviamente entregaba. todo esto salió a la luz luego de, Claro. aunque tú sabes, todo el mundo se conoce, señores. Ujú. Siempre hay un primo de un amigo que trabaja en el programa, o sea, y por cosas que he visto, entrevistas y cosas, todo el equipo de trabajo eran todos, Muy unidos. eran muy unidos. Ay, qué lindo. Ella la encontraron a tiempo en esta ese instancia, intento. exacto, y la trasladaron a una clínica donde lograron salvarla. Luis Carrizales Stoll, el productor general de Nubeluz, reveló para el programa Vidas Secretas que no le sorprendió que Mónica lo hubiera intentado varias veces, comentando: personas así nacen, con una pistola bajo el brazo. Yo vi los videos del funeral en el entierro y tuve todos esos muchachos que eran jovencitos todo el programa, estaban desbaratados, loco. O sea, eso no se lo deseo yo a Lo que ese nadie. señor dijo no es mentira. Cuando hay personas que tienen ese tipo de condición, eso es como una bomba de tiempo. Dios libre. Sí. Tras este episodio, se conocieron relaciones breves de las que habría sido dependiente, incluyendo romances con el actor Diego Berti y Arturo Bailey. Con este último se vio involucrada en un chantaje sexual del llamado Clan Calígula, una banda criminal que grababa famosos en su intimidad para extorsionarlos y supuestamente tenían videos de ella en una orgía. Eso sí salió a la prensa, dando el programa al aire. Esa niña, con razón. Yo lo que hubiese demandado al pueblo. Digo, ven Calígula, ven, Yo le digo, ponlo, públicalo. públicalo. A lo que total todo el mundo rapa, públicalo. Exacto. Pero es que esa gente no tiene la capacidad así de Era pensar. una niña, tenía miedo. y además... Y es la imagen de una fiesta infantil, o sea, Sí, ahí está el ahí punto, que es no que- cualquier programa. no es que ella estaba en un programa normal de jóvenes o lo que sea, es que niños habían de por medio. Es muy fuerte. Siento, bueno, yo no voy a decir lo que iba a decir porque no quiero que se entienda que estoy echando la culpa a nadie. Pero en 1992, intentando dejar atrás este evento desafortunado del chantaje, apareció en su vida Constantino Tino
como le decían, Heredia, un joven de 24 años, heredero de una millonaria familia con gran presencia en empresas nacionales e internacionales. Durante su relación, Mónica encontraba momentos de felicidad junto a él y su hijo. Él tenía un hijo ya con 24 años. Bueno, No judge, I am judging. no. O sea, es una locura total, pero cada loco con su tema. Bueno, mi pareja tuvo su hija joven también. Hay situaciones y situaciones, Sí. porque bueno, los accidentes pasan. Pero espero que no haya sido, para mí voluntariamente está fuerte. Uno nunca sabe. Pero, Háblame de Tino, mi amor, porque yo quiero saber ahora. ¿qué lo estaba diciendo? Que Tino tiene Ajá, cuarto. tenía cuarto. Durante su relación, Mónica, como dije, tú sabes que el hijo, ella te encontraba cierta felicidad, pero el estrés la consumía debido al acecho de la prensa, las giras interminables y las presentaciones que debía cumplir. Pese a intentar tratamientos para controlar su estado, no veía avances, lo que la llevó, como dije hace un rato, en el 93 a pedir una licencia a la producción y refugiarse en Estados Unidos con su pareja. No pasó mucho tiempo antes de que fuera internada nuevamente tras ingerir 37 pastillas. Ah, no, pero... Los reportes médicos indicaron que sufría bipolaridad, pero nunca recibió un tratamiento adecuado. No, tú ves. Un fallo. Fuerte. Bueno. En el día a día, frente a las cámaras, Mónica mostraba siempre su admiración por Almendra, que era su mejor amiga también, la otra Dalina, quizás viendo en ella una modelo a seguir y un ejemplo de cómo mantener un romance saludable y formar una familia. Incluso Almendra estaba casada, Ah, mira. está en Nube Luz. Que fue de las cosas que vi que en la serie o en la película, no sé, que hicieron, que le pusieron como que ya no están casados, pero que su esposo de ese momento, que era controlador, que iba al programa, al set, y Y no ella, era así. y ella lo dijo en un como que él nunca iba al set. O sea, ese era mi espacio de trabajo, como yo teniendo mi marido jodiendo en el medio. Pues Yo estoy claro. trabajando. Claro. El sábado 12 de marzo del 94, Mónica y Tino asistieron a la boda de un amigo. Pero esta celebración se puso un poco tensa. Durante la recepción, mientras los fans la buscaban para fotos, Mónica confesó que deseaba casarse, pero Tino le respondió alante de la gente que no se iba a casar con ella, generando la molestia de Mónica. Mónica se fue del evento, tomó un taxi hacia su apartamento en un barrio exclusivo. Ella acababa de comprar ese apartamento casi en el barrio de La Molina y desde allí se comunicó con su pareja, indicándole que pensaba usar una pistola Sig Sauer 9 milímetros. Tino, alarmado, dice él, contactó a los padres de Mónica para advertirles y don Tino después se fue para la playa con unos amigos. Ah, ok. O sea, él sabe que su mujer es bipolar, Eso fue. que ha intentado suicidarse varias veces y que cada vez que terminaba unos amores se intentaba suicidar y que ella lo amenazó con que que tenía una pistola y él dijo, doña, mire, que su hija de Ya él mandó a los padres, así que sí, ya resuelvan ustedes que yo me voy para la playa. yo se lo meto, pero resuelvan ustedes. Exacto, se mamasija ya. Los padres de Mónica obviamente cogieron para ella. Obvio. Mónica los calmó, le dijo que se trataba de un engaño de Tino, que no debían preocuparse, que eso no era así, que eso era Tino hablando disparate. Esa fue la última vez que ellos la vieron con vida. Al quedarse sola, ella llamó y dejó un mensaje en la grabadora de Tino, en el voicemail, en el buzón de voz, y le dijo, lo único que querías es tu pistola, ¿verdad? No te preocupes. Cuando yo acabe, lo que tenga que hacer, puedes pedirla a César Coelho. Y deja de llamar a mis padres y decir que yo la tengo porque ellos no te van a creer, creen que estás loco. Ella no estaba... Había un fallo genético. Según testimonios recogidos por las autoridades, entre la 1 y la 1:30 de la madrugada, el encargado del edificio escuchó un disparo, pero no le dio importancia. A las 3:30 de la mañana, Mónica colocó el arma en su boca y se disparó. Ella se le zafó, parece que un tiro a la 1:30. Pero a las 3 aproximadamente se dice que fue que ella lo hizo. Wow. Aproximadamente a las 7:39 de la mañana del 14 de marzo, el portero y su familia, o sea, esto fue... O sea, eso, la boda fue el 12, ella llegó el 13 de madrugada. El 14 a las 7 y pico de la mañana, a las 7:39 de la mañana,
que ya era el 14 exacto de marzo, el portero y su familia la encontraron muerta. Ay, Dios. Porque no sabían de ella, Claro. su papá la encontró. O sea, eso... No, ese señor no volvió a funcionar más yo ni nunca. para qué. Yo ni quisiera Ya. volver a funcionar. No, es que no, ya, su vida, ya ahí mismo. Ay, Señor Redentor. Me da ansiedad yo tengo. Los exámenes forenses determinaron que había fallecido aproximadamente 32 horas antes y se hallaron 60 pastillas de Rohypnol que se utilizaba para la depresión. Yo siento que he hablado de esa pastilla en algún otro episodio de algo, quizá del otro podcast de Popcorn Files en su plataforma preferida. Pueden escucharla. La investigación concluyó que se trató de un suicidio, aunque en un inicio se especuló que podría haber sido accidental, pero esto no pudo probarse. La noticia conmocionó a Perú y a toda Latinoamérica, Claro. marcando el declive y posterior cancelación de Nube Luz. Los restos de Mónica descansan en el cementerio Jardines de la Paz de La Molina. La familia de ella al principio estaban un poco, yo vi entrevistas de su hermana, estaban un poco renuentes a reconocer y a encarar al público que fue un suicidio. Okay. Empezaron con el tema, hubo rumores de que hubo una gente, que unas huellas en el baño, empezó una mentira, que fue accidental, eso era mentira. La familia, el público empezó a acusar a la familia de querer negar el suicidio para cobrar un seguro de vida, porque el seguro de vida por suicidio no lo pagan. Ya. O sea, hubo sus escándalos con todo esto, tú sabes que siempre Sí, hay. eso siempre pasa cuando son artistas. Pero al final fue un suicidio y no fue accidental. Ella se quitó la vida. Yeah. Y dejar ese mensaje al novio, o sea, ese tipo. Está bueno por cabrón. Porque como tú dijiste, tú sabes que esa muchacha tiene una condición mental, está frágil. Le respondiste esa grosería Delante de la gente, porque dile, ay sí, mi amor, y ya. Exacto. Y te llama diciendo que tiene la pistola. En vez de tú ir de inmediato, lo que haces es que te vas por ahí. Se va chilling a la playa y tú te das cuenta que él no era un hombre que valía la pena. O sea, nosotros obviamente no lo conocemos, ojalá nos estemos equivocando. Obviamente yo estoy contando esto en base a toda la prensa que encontré de esa época. Pero si eso es así, está muy fuerte. Qué triste, de verdad. Obviamente esto trajo repercusiones al programa. Como dije, los productores de Nube Luz se enfrentaron a la difícil tarea de comunicar la noticia a los niños que esperaban ver a Mónica el programa siguiente. En Televisión Nacional habían programas, ella había dejado un último programa grabado. En Televisión Nacional se confirmó su suicidio y la responsabilidad de dar la noticia recayó en Almendra, quien tuvo que controlar su dolor frente a las cámaras. Ella es muy fuerte, yo hubiese dicho que no, yo no soy el jefe de ella ni soy el dueño de este programa, ustedes lo tienen que hacer. O lo hacemos todos juntos. Claro, agarrado de la mano. Claro. Se hizo algo así después. En una entrevista con Verónica Linares, Almendra relató que se encontraba en Miami de vacaciones junto a Lili, la otra de las Dalinas. Xiomí estaba en Colombia. Xiomí no pudo ni siquiera ir al entierro. Y no la culpo. Bueno. Pero ella no pudo porque ella estaba en Colombia en ese momento y por X razón no pudo ir. Yo digo que para mí ella no quiso por el dolor, quizá. Puede ser. Hay gente que no aguanta ese tipo de cosas. Por lo menos relató que ella estaba con Lili en Miami cuando se enteró de lo que pasó. Ella dijo que la noche anterior, Mónica, o sea, la noche anterior a la boda, Mónica la había llamado desde Perú, manifestando su tristeza porque estaba peleando con Tino. Y que incluso había aceptado la propuesta. Almendra lo que le dijo fue, óyeme, suelta todo. Ella estaba en Miami. Le dijo, ven para acá y nos vamos de compra, nos vamos a relajar, vamos a botar el golpe. Como te dije, se habían dejado programas para este fin de semana hechos. Almendra recordó que aunque Mónica había aceptado, obviamente nunca llegó al vuelo, ella recordó que aunque Mónica siempre mostraba una sonrisa frente a las cámaras, era alegre, traviesa y graciosa, de esas que buscaban molestar a la gente pero de forma divertida, ella sabía que sus problemas de salud mental estaban ahí, pero no era algo de conocimiento público. Esa tragedia puso en riesgo la continuidad puso en riesgo no. Se fue todo a pique. Se fue al programa a pique. La producción ideó una manera de explicarlo a la audiencia
grabando un segmento especial mezclado con uno de los últimos programas de Mónica que dejó grabado, o el último programa que dejó grabado, que era un programa de Mónica y Almendra que ya casi no pasaban. Wow. Ese especial fue transmitido en toda Latinoamérica, con excepción de Chile, el 19 de marzo del 94, o sea, el fin de semana siguiente. En él aparecieron Almendra y Lili, junto con todo el elenco, en el escenario vacío. Lo pueden buscar, en verdad, te rompe el corazón verlo. Ver ese set vacío, nada más con ellos ahí. Donde ellos le explicaron a los vecinos qué había pasado, con palabras para que un niño entendiera. Claro. Que la Dalina se fue. Tú estás llorando, mana. Ay, no. Pero es verdad, muy triste verlo. Pero sí me encontré un gesto tan bonito, el hecho de ellos explicarlos de la manera que lo hicieron, de cómo la Dalina ya no va a estar con nosotros, pero igual siempre va a estar en la nube viéndonos. ¡Ay, Leti! ¡Ay, Dios! Ay, yo no puedo. Es una mujer muy sensible y la edad me pone peor. Búscalo para que yo le Ay, no, tú me lo estás contando y yo estoy mala dando gritos. Ay, hombre. Sí, de verdad que es fuerte. Ay, ok. Pero sí, en este segmento, obviamente, a todos se le ve la cara que están. Pero es que yo no sé cómo ella pudo. Yo no hubiera podido. Es que yo no hubiera tenido fuerza. Es que ellos tenían que hacerlo. Porque ellos ya esto no fue el anuncio, esto fue ya la explicación a los niños. Porque yo no me quiero ni imaginar todo lo que pasó por la cabeza de esa producción. El hecho de que una chica admirada por niños ni siquiera fue con un accidente, ni siquiera fue una enfermedad. Suicidio. Se quitó la vida. O sea, mira. Obviamente eso ellos no lo tocaron. Claro que no. Pero sí. Pues fíjate que mi recuerdo de ese momento era que había sido como un accidente, que si el novio, que si no sé qué, o sea, nunca en mi... yo recuerdo cuando yo me enteré que estaba diciendo que ella estaba limpiando el arma. Esa fue la versión que yo recuerdo. Pero limpiando qué maldita arma, ya es militar para estar limpiando armas. Eso era lo que yo recuerdo de aquella época. Ya luego, ya con el tiempo y adulta me enteré que fue un suicidio, pero como tú dices, es difícil. Óyeme. A niños. La dirección decidió dejar de grabar y emitir programas nuevos y en su lugar transmitir los episodios producidos entre el 92 y el 94. Editados con la introducción del tercer aniversario, todos los países de América Latina continuaron las emisiones, salvo Chile y Ecuador. En Chile, Megavisión, el canal que transmitía Nubeluz, decidió no emitir el especial y solo presentó programas sin Mónica, considerando que sería chocante para la audiencia ver a la Dalina en episodios grabados si ya había fallecido. Lo entiendo, pero bueno. En Cadena Azul siguieron poniéndolo todo. Tras la muerte de Mónica, Lili decidió renunciar. Su contrato expiraba a mitad del 94 y tras cumplirlo regresó a Estados Unidos. Almendra y Xiomi continuaron con giras por países donde Nubeluz no se había presentado antes. Ese mismo año se retiraron del elenco las gemelas Anabel y Antoine, Elías, María Pía Copelo, Ángelo Valleta, Marcos Ucino, José Val y Pablo Velda. Empezó a desarmarse. Daniela Sarfati pasó a ser Nubelina junto a María Pía Ureta. Nubelina no eran Dalina, pero hacían como segmentos. Aunque esta última dejó el programa ese mismo año. A finales del 94 se comenzó a planificar un regreso de Nubeluz, componiendo y grabando nuevas canciones, modificando la escenografía un poco y realizando cambios en el programa, como la integración de la nueva Nubelina María Piureta y el personaje Glufo que antes nunca se había visto. Okay. Además, a toda una canción se le hizo, en verdad. Además, el elenco de Cinderella y Gormody se renovó con Ana Karina Copelo, Mitzi Silva, Pierina Cogorno, Valeria Lee, Wensjoe, Alessandra Gaidolfi, Mariela Caferata, Cristian Rivero, Miguel Vargas Navarro y Renato Torres Andrade. Un poco antes de estrenar la nueva temporada se unió al elenco como Dalina Karina Calmet, recién electa Miss Perú. El 18 de febrero del 95 comenzó la nueva temporada de lunes a viernes de 9 a.m. a 12 p.m. ¿Cómo es eso? ¿Será que, retransmitían, pero después los sábados y los domingos de 8 a 12 con canciones como Hola a todo el mundo, que era nueva, Cada día, que era nueva, Amigos, que era nueva, la canción de la amistad, que era nueva, para ese momento, obviamente.
La temporada del 95 no tuvo el éxito esperado. Yo me acuerdo cuando yo me di cuenta que habían vuelto. Yo dije, mierda, pero sí, Le faltaba faltaba. algo. Ujú. A pesar de que la mayoría de los países seguían transmitiendo el programa, salvo como dije, Chile y Ecuador, Almendra renunció a finales de marzo tras recibir una oferta de Frecuencia Latina para producir un programa propio, que lo hizo en verdad después. Xiomí renunció a inicios de mayo y Karina continuó haciendo el programa desde un pequeño estudio en Panamericana TV, usando la escenografía de las giras. Al poco tiempo el programa finalizó sus grabaciones en Perú. Panamericana decidió trasladar la producción a Venezuela para realizar en coproducción con Televen y luego con RCTV a finales del 95. Se replicó la escenografía, los juegos y las canciones exitosas, las regrabaron horrible. Oh. Y el vestuario de las Dalinas y Golmo. Ese elenco sí vino aquí, un tollo. Ahí estaba Gaby Espino, Ah, ok. la Scarlett también estaba ahí, que son actrices ahora conocidas. Ujú. Luis Carrizales Stoll y parte del equipo peruano viajaron para dirigir el programa en Venezuela. Las Salinas eran Conchetalo Dolce, Gaby Espino y Scarlett Ortiz. Los vecinos aparecían con uniformes del Colegio Fe y Alegría por la cercanía del centro educativo al set, que era un antiguo almacén de una fábrica. Esta Nube Luz fue exitoso en Venezuela, pero no en el resto de Latinoamérica. Se le ofreció a Karina Calmet viajar para unirse al programa con las Salinas venezolanas, pero rechazó la oferta y decidió quedarse en Lima. En Bolivia se repitieron programas pasados hasta que fueron retirados del aire de ATV, donde se transmitió desde el primer episodio hasta el último en que apareció Mónica. A partir de marzo del 96 se comenzaron a transmitir en Perú los programas grabados en Venezuela, pero debido a bajos índices de audiencia, Claro. el programa se emitió por última vez en Panamericana Televisión el 17 de noviembre del 96. Un hecho que pasó desapercibido, en verdad. Nadie se enteró ni que lo dejaron de dar. Es que desde que se murió Mónica, eso se fue, ya, se perdió. No, el Nube Luz continuó transmitiéndose en Venezuela hasta el 97 y el canal satelital Sur siguió pasando repeticiones de Nube Luz venezolano y peruano los fines de semana hasta el 2001, desde el 99 hasta el 2001. El primer programa tras la tragedia fue triste. Como te dije, se presentó uno de los últimos programas grabados por Mónica y Almendra. Almendra y hablarnos sobre lo ocurrido. Como dije, ya no vamos a repetir todo eso para que Leti no se ponga mala de nuevo. No, porque yo no vi nada grito tampoco. Lili, como te dije, renunció. Bueno, No, eso se empezó a desarmar solito, así, Sí. solito. O sea, que cerró full en el 97. sí. Después de esto, en el 2009, hicieron una gira de celebración de los 20 años de Nube Luz. Ujú. Solamente fueron de las Dalinas Almendra y Lili. Luego en el 2019 Ujú. se hizo de nuevo. Y ahí sí ya estaban las tres. Y las dos hicieron la gira de nuevo. Y hacían un segmento obviamente conmemorando a Mónica. Y el año pasado hicieron la gira de despedida de Nube Luz, ya definitiva, ya no van a hacer más, No, porque mi ya amor, que esas estamos en señoras edad. tienen 50 y pico de años Estamos en edad. y no pueden estar de ridículas. Yo de verdad te voy a decir Pero de algo. verdad, ya no estamos en edad. Y sea lo que sea, la generación que las vimos, tampoco es que vamos a estar en eso. No. Karina Calmet no fue invitada a ninguna de estas tres reuniones, porque Kimberly ya tuvo en un momento el programa donde ella no... No tuvo esa chispa. Yo sí te digo una cosa. La gente de Panamericana Televisión y la producción del programa fallaron. Yo de despedido hubiese hecho una temporada del programa. Hubiese buscado inversionistas que le hubiesen etrallado el dinero. Se lo etrallan. Ujú. Lo que yo creo que la Mauta ya no está donde estaba, eso sí, no sé. Pero yo hubiese hecho una última temporada de por lo menos 15 episodios. Y ya, bye, y que en bye. todos los programas que hagan todas las canciones que se grabaron, en cada programa hagan 2 o 3 diferentes. Y que eso se quede ahí grabado y lo suban en YouTube y que lo disfrute todo el mundo. Eso hubiese sido épico. Yo hubiese ido. Ay, mi amor, ¿tú te imaginas? Y vuelvo con mi cono. Pero nada, señores, esta fue la historia de Nube Luz. Alguien la había pedido y yo feliz porque yo, como ya se habrán dado El cuenta, real fan de Nube Luz. amaba este programa. Me llevas la milla ahí. Y nada, amiga, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Bueno, lo debí decir al principio, pero vamos a decirlo al final. Señores, si usted tiene problemas de salud mental, no tiene que lidiar con eso solo.
hable con una persona de confianza. Busque su ayuda. Y busque su ayuda, que tiene solución. Se le busca la vuelta. Se le busca la vuelta. Uno aguanta. Oye. No aguanta. Así que nada, señores, gracias por escucharnos y escúchenos en su plataforma de podcast favorita. Déjenos 5 estrellas, síganos en Instagram, coméntenos, envíenos sugerencias y nada, que siga la fiesta como decían al final de cada programa. Bye. Bye.